Solo imagina, estás a punto de descubrir la historia de un libro que la Iglesia de hoy casi ha olvidado. No son solo palabras en papel, son páginas que pueden cambiar tu vida de una manera que ni siquiera te imaginas. Quédese hasta el final, porque lo que escuchará no es solo otra historia, es una llamada que puede cambiar todo. Jerusalén estaba en pali. El aire caliente se deslizó por los callejones de piedra mientras, alrededor de la ciudad, un grupo de hombres se reunieron en una colina. Sus caras, fruncidas por el tiempo y las cicatrices de un viaje que los había marcado para siempre, reflejó una mezcla de asombro y reverencia. Todos los ojos estaban fijos en un solo hombre frente a ellos, un hombre que, contra todas las leyes de la naturaleza, estaba allí vivo. Era Jesús, resucitado. Durante 40 días, había caminado entre ellos, revelando misterios de las Escrituras, revelando profundas verdades sobre el reino de Dios. Pero ahora sus palabras tenían un peso diferente, una urgencia que no dejaba espacio para la duda. No dejes Jerusalén, ordenó con una autoridad que resonó más allá del tiempo. Espera lo que prometió el Padre. Ión bautizó con agua, pero en unos días serás bautizado con el Espíritu Santo. Un escalofrío viajó por el grupo. La promesa de algo grandioso estaba en el aire, casi palpable. Pero una pregunta quemada en sus corazones durante mucho tiempo: Señor, ¿ahora que el reino restaurará a Israel? La expectativa era tan intensa que parecía cortar el silencio. Jesús, sin embargo, no respondió como esperaban. No depende de usted conocer los tiempos o tiempos que el Padre ha determinado. Pero esto les digo que cuando el Espíritu Santo vendrá sobre usted, recibirán poder, y serán mis testigos, no solo aquí en Jerusalén, sino en toda Judea, en Samaria e incluso en los lugares más remotos de la tierra. Un silencio profundo se estableció. La misión era inmensa, casi incomprensible. Antes de que pudieran procesar esas palabras, sucedió algo sobrenatural. Antes de sus ojos incrédulos, el cuerpo de Jesús comenzó a levantarse. Una luz océn lo envolvió y se levantó hasta que una nube lo cubrió por completo. El viento usó y luego silencio. Continuaron mirando al cielo, como si esperara que volviera al mismo tiempo. Pero de repente 2 hombres vestidos de blanco emergieron a su lado. ¿Por qué miran hacia arriba?, preguntaron. Este mismo Jesús, que fue sacado de ti, volverá de la misma manera que lo vieron escalar. Se hizo la promesa. Él regresaría. Pero hasta entonces, había un trabajo por hacer. De vuelta en Jerusalén, se refugiaron en la misma habitación donde habían compartido la última cena con Jesús. El aire estaba cargado de expectativas. Peter, John, James, André, Philip, Thomas, Bartolomeu, Matthew, James hijo de Alfeo, Simon, Judas hijo de James y algunas mujeres, incluida María, madre de Jesús, estaban allí, unidas en oración. Un corazón, una fe. Pero había un vacío. Judas, el traidor, ya no estaba entre ellos. Tu lugar necesitaba ser lleno. Peter, con una voz firme, tomó la palabra: Hermanos, debemos cumplir lo que el Espíritu Santo anunció sobre Judas. Él era parte de nuestro ministerio, pero ahora necesitamos elegir a alguien para tomar su lugar. Se presentaron 2 nombres, Joseph, llamado Barsabás, y Matías. Pero la decisión no fue suya. Era una elección que solo Dios podía hacer. Luego rezaron: Señor, que conoce los corazones, nos muestran cuál elegiste. Lanzaron tipos y el silencio fue cortado por la respuesta: Matías. Los 12 estaban completos nuevamente. La espera continuó. El Espíritu había sido prometido, pero nadie sabía cuándo vendría. Pasaron días y noches y permanecieron allí, perseverando en la oración, confiando en que algo extraordinario iba a suceder. Y luego ha llegado el momento. Un fuerte viento sacudió Jerusalén. Era una mañana como cualquier otra para la ciudad, pero en esa habitación, algo más allá de la comprensión humana estaba a punto de manifestarse. De repente un sonido estremeció el aire, no era un ruido común, sino un poderoso frágil, como un vendaval celestial que invade el lugar. Las paredes parecían temblar. Los discípulos previamente serenos ahora se miraron con asombro. Y luego sucedió lo imposible. Pequeñas llamas como los idiomas de fuego surgieron en el aire y aterrizaron en cada uno de ellos. Ninguno ha sido consumido, ninguno quemado. Pero algo dentro de ellos se ha transformado para siempre.
Un poder sobrenatural, una fuerza que no venía de sí mismos, se hizo cargo. Eus seres. Y desde sus labios comenzaron a acumular palabras en lenguas que nunca habían aprendido. Era una sinfonía divina, un coro de voces que hablaba de la grandeza de Dios en idiomas desconocidos, pero de alguna manera sus espíritus entendieron perfectamente. Afuera, Jerusalén estaba sellando. Era el día de Pentecostés, y los judíos de todas las naciones estaban en la ciudad. De repente el ruido proveniente de esa habitación llamó la atención de todos. Una multitud se reunió perpleja. ¿Qué está sucediendo?, murmuraron. Están hablando de nuestro idioma, exclamó uno. Sí, escucho en mi propio idioma, confirmó otro. ¿Cómo es posible? Estos hombres son galileos sin instrucciones. Algunos estaban asombrados, otros, escépticos, se movieron, están borrachos. Fue entonces cuando Peter se levantó. Ya no era el hombre inseguro que por miedo había negado a Jesús. Ahora sus ojos brillaban con coraje que solo podía venir de Dios. En una voz poderosa fue a la multitud: los hombres de los Judea y todos los que están en Jerusalén, escuchan. No están borrachos, todavía es demasiado temprano para ello. Lo que ves es el cumplimiento de la profecía de Joel: en los últimos días, me vayan de mis espíritus. Las palabras de Peter cortan el aire como una espada. La multitud, una vez ruidosa, ahora escuchada en silencio absoluto. Y luego continuó, hablando de Jesús de Nazaret. Esos hombres, una vez simples pescadores, ahora hablaban con una autoridad que dejaba a los poderosos sin respuesta. Pedro, con los ojos fijos en los líderes religiosos, continuó sin miedo: Él es la piedra que has rechazado, pero Dios hizo la piedra angular. No hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, por el cual podemos ser salvos. El impacto de tus palabras fue como un golpe. Los miembros del Sanedrín se miraron, desconcertados. No fue solo la audacia de aquellos hombres que los perturbaron, había una evidencia viva, de pie ante ellos. El hombre que una vez rogó en la puerta del templo ahora era firme, saludable, un testimonio irrefutable. ¿Cómo negar lo que todo Jerusalén ya sabía? Los líderes agitaron sus asientos. Clasearon las voces bajas pero urgentes entre sí. ¿Qué haremos con estos hombres? Uno de ellos finalmente levantó la voz, tratando de recuperar el control: no podemos negar que ocurriera un milagro. Pero para que ya no se extienda, amenacémoslos. Eso ya no hablamos en ese nombre a nadie. Pedro y John fueron arrastrados fuera del pasillo, rodeados de guardias. Pero antes de que las puertas se cerraron, Peter se dio la vuelta por última vez, su voz resonó como un desafío: juzgue al Señor si es justo ante Dios escucharte más que Él. No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y escuchado. Las amenazas llegaron duras y directas: no más, ni enseñan en el nombre de Jesús. Pero los apóstoles no dejaron como hombres derrotados, sino como leones liberados. La multitud los estaba esperando afuera, ansiosos. El hombre curado, radiante, les dijo a todos lo que había sucedido. Y cuando Peter y John se unieron a los hermanos, no había miedo. Oración de Júbee. Señor, mira tus amenazas. Lloraron, no con desesperación, sino en triunfo. Otorgue a sus siervos que con toda la audacia hable su palabra, mientras extiende su mano para sanar y realizar signos y maravillas con el nombre de su santo siervo Jesús. Y el lugar donde fueron reunidos temblados. No era un terremoto físico, era el Espíritu de Dios confirmando: la batalla apenas comenzaba. En silencio. Las palabras de Gamaliel resonaron como un martillo sobre el yunque, rompiendo la furia ciega que dominaba los corazones de esos hombres. No era miedo, una lógica implacable, una verdad que incluso su orgullo no podía ignorar. Si ese fuera el trabajo de los hombres, colapsaría por sí mismo. Pero si fuera de Dios, estarían luchando contra el cielo. Los líderes se miraron el uno al otro, la ira aún ardiendo en sus ojos, pero ahora sazonados por el temor de que no se atrevieran a nombrar. Llamaron a los apóstoles. Las caras de los discípulos no mostraron triunfo, sino una paz que se desarmó. Sin una palabra de amenaza, sin un gesto de desafío, solo estaban allí, ya que quién sabe que la victoria ha sido escrita mucho antes de ese tribunal. Dejemos ir a estos hombres, el sumo sacerdote, sus dientes se cerraron. Pero con una estafa. Dicción: nunca hables en este nombre.
Pedro no sonrió. No discutió. Él solo asintió, pero sus ojos lo decían todo: puedes atar nuestras manos, pero no nuestra voz. Y cuando se fueron, no era como los prisioneros liberados, sino como los generales que acaban de recibir cuerpos para avanzar. De vuelta en los hermanos, la noticia se extendió como fuego: fueron liberados. Pero no fue un alivio lo que llenó el aire, había estado esperando. Porque todos lo sabían, ese no era el final. Fue solo otro giro en el plan de Dios. Y luego llegó el día en que Stephen, un hombre lleno de fe y el Espíritu Santo, comenzó a hablar. Sus palabras cortaron como una espada, desenmascarando la hipocresía de los líderes, contando la historia de Israel no como un pasado muerto, sino como un camino que condujo directamente a Jesús. No podían soportar. Se cubrieron las orejas, apretaron los dientes y lo arrastraron fuera de la ciudad. Las piedras volaron. La sangre se reunió. Y mientras Stephen, de rodillas, miró al cielo y vio la gloria de Dios, sus últimas palabras no fueron de maldición, sino de perdón: Señor, no los culpes por este pecado. Y allí, entre los que aprobaron esa muerte, había un joven llamado Saúl. Sus ojos ardían con un celo que no conocía límites. Todavía no sabía que esas piedras no solo estaban matando a un hombre, sino que estaban forjando su propia llamada. Porque Dios no está sorprendido por la furia de los hombres. Lo usa. Y mientras la sangre de Stephen mojó la tierra, algo estaba a punto de nacer: una persecución que propagaría la fe como semillas en el viento. Y un fariseo que pronto descubriría que perseguir la Iglesia era como luchar contra un fuego con petróleo. Jerusalén tremendamente. El mundo escucharía. Y nada, nido sin prisión, sin espada, podría detener lo que Dios ya había puesto en marcha. Estaba sucediendo. No fue solo otra conversión, fue una revolución. Y donde se mueve el Espíritu de Dios, la Iglesia no puede quedarse quieto. Peter y John, los pilares de la fe, no dudaron. Inmediatamente partieron a Samaria, no como jueces sino como sirvientes del Evangelio. Al llegar, no encontraron una multitud confusa, sino una gente transformada. Hombres y mujeres que una vez adoraron a los ídolos ahora lloraron por el nombre de Jesús. Los niños que crecieron escuchando leyendas sobre demonios ahora testificaron de milagros reales. Y entre ellos Philip, no más simple siervo de las mesas, sino un instrumento de fuego en manos de Dios. Pero algo estaba mal. Simón el mago todavía estaba allí. Bautizado, sí. Pero tu corazón. Todavía unido a las sombras del pasado. Vio a los apóstoles imponiendo sus manos a los nuevos creyentes, y el Espíritu Santo descendió con poder. No fue un truco. No fue ilusionismo. Era Dios, puro, indiscutible, soberano. Y Simón quería ese poder. No para glorificar a Cristo, sino para agregarlo a su repertorio de maravillas. Con la audacia de aquellos que aún no habían entendido la santidad de lo que vio, se acercó a los apóstoles. Dame este poder, ofreció, para que pueda imponer sus manos sobre el Espíritu Santo. ¿Y cómo pago? Dinero. Plata. El precio de cualquier producto. Peter no necesitaba una visión para ver la podredumbre en esa oferta. Sus ojos se entrecerraron y su voz tronó como un juicio: que su plata esté contigo para la perdición, porque has cuidado que el don de Dios se logra por dinero. No eres parte de esta palabra, porque tu corazón no es directo ante Dios. Se arrepiente por lo tanto de tu iniquidad y reza a Dios para que el pensamiento de tu corazón pueda ser perdonado por ti. El silencio que siguió fue agudo. Simón, por primera vez en su vida, no tenía respuesta. No tenía truco. Solo tenía el peso abrumador de sus propias intenciones expuestas a la luz. Ore por mí al Señor, dijo, temblando por la ira de Pedro, sino por el terror de ofender al Dios que ahora conocía. Pero la historia en Samaria no terminaría allí. Porque mientras Simón se torcía en su arrepentimiento, el Espíritu continuó soplando. Y donde sopla el Espíritu, las barreras caen. Un ángel del Señor habló con Philip: abrazándote y ve al lado sur, en el camino desciendes de Jerusalén a Gaza. No había mapa. No hubo explicación. Solo un orden, y una promesa implícita de que se acercaba a algo más grande. Filipe obedeció. Y en el medio del desierto, donde ardía el sol y el polvo bailaba en el viento, vio un automóvil. No hay un coche.
Un auto real. Dentro de él, un hombre, un eunuco etíope, tesorero de Reina Candes, de vuelta a su tierra después de adorar en Jerusalén. En las manos, un rollo. En las páginas, las palabras de Isaías: como oveja, fue llevada al matadero. El espíritu susurró: acércate a este auto. Philip no dudó. Corrió. Y cuando el eunuco levantó la vista, no vio a un extraño, sino un hombre enviado por Dios. ¿Entiendes qué lees? La pregunta era simple. La respuesta: una puerta abierta. ¿Cómo puedo entender si alguien no me enseña? Y allí, en el polvo de Gaza, entre las ruedas de un automóvil y las páginas de un profeta, el evangelio cruzó las fronteras. Filipe explicó. El eunuco creía. Y cuando vieron agua, por cierto, no hubo debate, no había duda. Aquí está el agua, ¿eso me impide ser bautizado? Nada. Absolutamente nada. Cuando Philip lo sumergió en esas aguas, no fue solo un hombre que emergió. Era un reino. Porque Etiopía, cultura distante y extraña, piel oscura como la noche, ahora había un embajador del cielo. Y cuando el eunuco siguió su camino, no solo tomó un testimonio escrito en un pergamino. Tomó el fuego de Pentecostés en su corazón. Mientras tanto, Philip fue destacado. No para los hombres, sino para el espíritu. Y cuando abrió los ojos, estaba en nitrógeno. Y a partir de ahí, en ascenso, predicó el evangelio en todas las ciudades, para venir a Cesarea. Samaria quemó. Etiopía despertó. Y en Jerusalén, la persecución, que debería haber borrado la llama, solo la extendió más. Porque Dios no necesita ejércitos. No hay necesidad de estrategias humanas. Él usa la furia de los hombres como viento para llevar sus semillas más lejos. Y como Saúl respiraba amenazas y muerte contra los discípulos, mientras que las piedras aún se hacían eco del martirio de Stephen, algo iba a suceder que cambiaría no solo la vida de un fariseo, sino el curso de la historia. El camino a Damasco ya estaba establecido. Y la luz que lo esperaba no era de este mundo. La voz de Ananías rompió el silencio como un rayo de luz en la oscuridad. Hermano. Una palabra que Saúl nunca imaginaría escucharse a sí mismo. No de un hombre habría arrastrado a prisión sin parpadear. No de un discípulo de esa manera había jurado destruir. Y luego las manos de Ananías tocaron sus ojos. No fue un toque suave. Era como si el propio Eaben mismo cayera sobre él, una corriente eléctrica de forma gratuita, un incendio que ardía sin consumir. Algo se separó dentro de Saúl. No fue solo la oscuridad física lo que se disipó. Era como si las escamas cayeran de su alma, capa después de una capa de orgullo, odio, ciertamente ciego. La luz regresó. Pero no la misma luz. Ahora vio. Y lo que vio lo dejó sin aliento. El mundo ya no era blanco y negro, dividido entre puro e impuro, justo y herejes. Ahora vio los colores de la misericordia, el rojo de la sangre derramado en la cruz, el duro amor que no se rinde, el oro de la gloria que no se apaga. Y allí antes que él estaba Ananías, un hombre que por cualquier lógica humana, debería estar muerto con su mano. En cambio él estaba allí, llamándolo hermano. Saúl cayó de rodillas. No por debilidad. No por derrota. Pero porque por primera vez entendió el peso de lo que había luchado. Jesús no era una blasfemia. No era una secta ser erradicada. Era el Señor. El mismo caballero que en lugar de aplastarlo, lo había elegido. El mismo Señor que en lugar de venganza, le ofreció una llamada. Y lo que llamó. Ananías todavía hablaba, pero Saulolito le escuchó. Su mente era un torbellino, visiones, voces, un futuro que se desarrolló ante él como un mapa dibujado por Dios mismo. Trae mi nombre a los gentiles. A los reyes. Al pueblo de Israel. Él, el fariseo de los fariseos, el zelot de las tradiciones, sería el instrumento para derrocar las paredes que había ayudado a construir. La ironía era tan aguda que dolía. Se levantó y sus ojos, ahora ligeros, ahora nuevos, los de Ananías. No había miedo. No había duda. Solo había una certeza ardiendo en su pecho como un escudo de armas: ya no era Saúl. No más el perseguidor. No más el hombre que respiraba amenazas. Él era Paulo.
Y el mundo aún no estaba preparado para lo que vendría después. Porque cuando Dios convierte a un cazador en un pescador de hombres, las redes que lanza no conocen fronteras. Y el mensaje que llevaría no estaría contenido por las sinagogas, ni por imperios, ni siquiera la muerte. El camino a Damasco había terminado. ¿Pero el viaje? Este estaba comenzando. Recibiendo el Espíritu Santo. Y con cada paso que tu caballo llevó a dir eficiencia a la ciudad sagrada, Pedro sintió el peso de lo que había presenciado. No fue solo una victoria, fue una revolución. Las paredes de Jerusalén, quien durante siglos habían separado a los puros de los inmundos, el elegido del extraño, ahora temblaba frente a una verdad irrevocable: Dios no tenía favoritos. Los apóstoles y los hermanos en Jerusalén no estaban preparados para lo que Peter traería. Cuando cruzó las puertas, sus ojos se volvieron hacia él, cargados de expectativa y desconfianza. ¿Entró en la casa de los hombres no circuncidados? Las palabras se agudizaron como espadas, pero Pedro no se retiró. Con la autoridad de quien había visto abierta al cielo y el Espíritu cae sobre las naciones enteras, le dijo todo, le da la visión de la hoja a los gentiles que hablaban en lenguas, glorificando al Dios de Israel. Y luego vino el silencio. Un silencio tan profundo que uno podría escuchar el Espíritu en sí mismo susurrando entre ellos: ¿todavía no entendiste? Porque ese no era solo el relato de un milagro. Era el final de una era. El Evangelio, que alguna vez se limitó a los límites de una ley, ahora ha roto todas las cuerdas. Las paredes que separaban a los judíos y los gentiles no se derrumbaron con un choque, sino con una respiración, la misma aliento que llenaba esa habitación en Cesarea, lo mismo que un día había rondado las aguas del caos para crear luz. Y la luz ahora brillaba sobre todos. Pero no todos estaban listos para verla. Legalistas entre ellos, aquellos que aún median la fe en la circuncisión y las comidas kosher, francian sus días. Dios no puede haber hecho eso. Pero ¿cómo negar lo que habían visto sus propios hermanos? ¿Cómo refutar el testimonio de Pedro, el mismo que había caminado con Jesús, que había predicado en Pentecostés, que había sanado cojo y resucitado? La verdad era innegable: Dios estaba reescribiendo las reglas. Y no pidió permiso. Mientras los debates hirvieron en Jerusalén, en un rincón lejano del imperio, un hombre agudizó su oración. Paul, que ya había sido Saúl, describió letras con manos que alguna vez llevaron piedras a santos apedreado. Ahora sus palabras eran armas de un reino diferente. No hay ni judío ni griego, esclavo ni libre, hombre o mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Cada línea fue un golpe contra los antiguos divisores, cada parábola, una invitación a una mesa donde todos tuvieron lugar. Pero el precio de este mensaje era alto. Sinagogas que lo expulsaron. Ciudades que lo dieron. Barcos que naufragar. Cadenas que lo sostuvieron. Y sin embargo avanzó porque Dios rompe a un hombre para rehacerlo, no lo deja intacto. Paul lo sabía. Cada cicatriz en su cuerpo era un sello de gracia que lo perseguía, cada encarcelamiento un púlpito improvisado. Hasta que finalmente sus cartas llegaron a Roma, el corazón del imperio, y el Evangelio, como un río desbordante, invadiría los palacios de los césares. Porque la historia no se trata de reinos o ejércitos. Es un Dios que elige a los buenos que se convierten en apóstoles, se arrodillan centuriones, pescadores que abren puertas eternas. Y cuando mueve sus piezas ni siquiera el infierno puede detenerlas. El mundo cambió ese día en Cesarea. Y nunca volvería a ser lo mismo. El Espíritu Santo no era una invitación, era un terremoto. Y cuando descendió sobre esos gentiles en Cesarea, los cimientos del mundo temblan. Pero no todos estaban preparados para ver el piso abierto bajo sus pies. Cuando Peter cruzó el umbral de aquellos que aún median la fe por la longitud de la circuncisión, los ojos que lo recibieron eran más agudos que las espadas. Entraste en la casa de un circunciles. Comiste con ellos. La acusación se cernía en el aire, densa como el perfume del incienso en el templo, pero esta vez, no fue la adoración, fue el juicio. Para esos hombres pisar la tierra gentil era manchar sus pies con el barro de desobediencia. Y Peter, el mismo que había negado a Cristo 3 veces, ahora se ha visto a sí mismo antes que otra prueba, justificar lo que él mismo entendió. Respiró hondo. No era la primera vez que el cielo lo arrastró más allá de los límites de lo posible. Entonces comenzó a decirlo.
Habló de la visión en la terraza Jopa, cuando el cielo rasgó su propio código de pureza y arrojó su fiesta de animales impuros, pero la voz que los declaró limpia era la misma que un día: este es mi cuerpo, roto por ti. Habló de los 3 hombres enviados por Cornelius, el centurión romano, cuyas oraciones habían aumentado como incienso al trono de Dios. Habló del espíritu que lo impulsa, sin H. Estipe siguiendo a esos extranjeros hasta Cesarea. Y luego entonces describió el momento en que aún predicaba: el mismo fuego que había caído sobre Jerusalén en Pentecostés invadió ese salón de los gentiles. Hablaron en lenguas. Alabaron a Dios. Recibieron el mismo regalo que nosotros. Silencio. Las caras endurecidas comenzaron a romperse. Porque la lógica era ineludible: si Dios hubiera sellado a esos extranjeros con el mismo espíritu, ¿quién se atrevería a poner un sello humano de rechazo sobre ellos? ¿Quién soy yo?, preguntó Peter con la autoridad de aquellos que ya habían sido rotos y reconstruidos, para oponerse a Dios. Y así como un río que finalmente rompe la presa, la verdad inundó el corazón de esos hombres. Uno por uno, las manos que una vez se cerraron de desconfianza se abrieron en adoracia. Incluso a los gentiles Dios ha otorgado el arrepentimiento que lleva a la vida. Las barreras se rompieron. No por decreto humano, sino porque el reino no tiene mapas. Mientras tanto, fuera de las paredes de Jerusalén, el infierno retorciéndose. La persecución que había comenzado con la sangre de Stephen, ese hombre cuya cara brillaba como la de un ángel mientras las piedras lo aplastaron, los discípulos se extendieron como semillas en el viento. Para Fenicia, para Chipre, a Antioquía. Pero hasta entonces predicaron solo a los judíos. Hasta ese día. Algunos discípulos, Homens of Chipre y Cirene, cuyos nombres no grabaron la historia, pero cuyas voces harían eco de la eternidad, ordenaron cruzar la última frontera. Comenzaron a hablar de Jesús a los griegos. Y el fuego atrapado. Antioquía, la tercera ciudad del imperio, quemó con un renacimiento que no podría borrar. Los gentiles se convirtieron en los cientos. Las calles, una vez resonantes con los dioses de mármol, ahora temblaron con el nombre de Cristo. La noticia llegó a Jerusalén como un terremoto: algo está sucediendo. Algo que no podemos controlar. Necesitaban enviar a alguien. Alguien que no midió la gracia en dosis, pero la derrama como vino nuevo. Bernabé. Cuando llegó no encontró herejía, encontró Dios. El Espíritu no dio el sentido de las personas y los gentiles, con sus manos vacías y corazones hambrientos, estaban siendo llenos hasta que se desbordó. Bernabé no dudó. Él enseñó. Fortaleció. Y luego, como un general que sabe cuándo llamar refuerzos, se fue por el Tarso. Allí, en una esquina olvidada, había un hombre cuyo pasado era una cicatriz abierta: Saúl. Lo mismo que había respirado amenazas contra la Iglesia. Lo mismo que había caído en el camino a Damasco y escuchó una voz que lo había cegado, para finalmente ver. Bernabé lo encontró. Y juntos regresaron a Antioquía. Durante todo un año esos dos, el Hijo de la Consolación y el Apóstol de los Gentiles, hicieron la llama que creció sin control. Estaba allí entre esos muros, que por primera vez el mundo escuchó la palabra cristianos. No como un título, sino como un grito de guerra. Pero Dios nunca permite que tus hijos duerman en tiempo de paz. En medio de revival, un profeta llamado Agabo Rose. Su rostro estaba pálido, sus ojos ardían con un mensaje que no era tuyo. Un gran hambre vendrá sobre toda la tierra. Los cristianos de Antioquía, Judea y gentiles, ricos y pobres, no preguntaron por qué. Sabían qué hacer. Reunieron todo lo que tenían. No por obligación, sino porque el amor no se calcula. Y cuando Barnabés y Saúl se fueron para llevar esas ofertas a Jerusalén, no solo tomaron pan. Probaron que el Evangelio no era una teoría, era un cuerpo vivo cuyos miembros fueron donados entre sí. Pero cuando la Iglesia se unió, la oscuridad conspiró. Jerusalén se estaba convirtiendo en un pozo de sangre para los seguidores del Nazareno. El nombre de Jesús se extendió como un virus, y los líderes religiosos sintieron que el suelo se sacudió bajo sus pies. Pero había un hombre para quien la persecución no era solo una cuestión de fe, sino que había sido un espectáculo. Herodes Agripa, y rey de Judea, había descubierto que matar a los cristianos le dio aplausos. Y le encantaban los aplausos.
Su primer golpe fue cerceiro. James, hermano de Ion, el hijo de Thunder, fue arrastrado sin juzgar. Una espada. Un golpe. Y la sangre del apóstol duró la tierra que algún día temblaba ante el maestro. La multitud elogió. Los líderes religiosos sonrieron. Herodes, borracho por el poder, decidió que no se detendría allí. Peter sería el siguiente. En la fiesta del pan, cuando Jerusalén se repleta de peregrinos, los soldados invadieron la casa donde se escondió el apóstol. No había resistencia. No hubo milagro. Solo cadenas, 2 muñecas, 2 en la puerta y una. La celda húmeda donde la oscuridad era tan gruesa que parecía sólida. Herodes quería estar seguro. 4 grupos de soldados. Cambios ininterrumpidos. Peter no escapó. Pero la iglesia ya sabía una verdad que ningún grito podía negar: los arrestos del hombre son bromas del niño para el que camina en las aguas. Esa noche, mientras Peter durmió, sí dormía, porque la paz que excede toda comprensión no es un cliché, es un arma, los hermanos reunidos en oración. Los muros de la prisión no podían contener sus voces. Entonces llegó la luz. No como un rayo, sino como una presencia que sacude a los cimientos del infierno. Peter abrió los ojos y lo vio, no un hombre, no un sueño, sino un mensajero con una orden: levántate. Las cadenas cayeron como si estuvieran hechas de humo. Vístete. Dimensione las sandalias. Pedro obedeció aún aturdido, mientras el ángel lo guió a través de los pasillos como si los guardias fueran sombras. Pasó por el primer guardia. Por el segundo. Llegaron a la puerta de hierro que separó la prisión de la libertad, y abrió solo, como si el propio metal se dobló ante la autoridad de la persona que lo había enviado. Solo cuando el ángel desapareció por la noche, Peter entendía: esto no era un sueño. Ahora lo sé, susurró con la voz ronca de aquellos que acaban de nacer de nuevo, que el Señor envió a su ángel y se deshizo de las manos de Herodes, y todo lo que estas personas esperaban hacerme. Y luego corrió. Las calles de Jerusalén estaban calladas, pero él sabía el camino. La casa de María, madre de Ion Marcos, era un faro. Cuando llamó a la puerta, las jóvenes Rhodes respondieron, y escuchando su voz, en lugar de abrirse, volvió corriendo gritando: Peter está en la puerta. ¿Estás loco?, respondieron. Pero él siguió latiendo. Hasta que se abrió la puerta. Y allí estaba, vivo cuando debería estar muerto. Gratis cuando debe estar encadenado. Los hermanos estaban paralizados, como si vieran un fantasma. Pero Peter, con una sonrisa que solo los que vieron lo imposible pueden haber hecho, hizo una señal para cerrar. Y luego dijo: las cadenas rotas. Las puertas abiertas. El ángel que lo había guiado como padre guía a un hijo de la mano. Dile esto a James y a los hermanos, dijo, antes de desaparecer por la noche. Porque cuando Dios escribe una historia, no lo termina con los puntos finales. Él la continúa con llamas. Toda la ciudad se ha dividido. Por un lado, aquellos que abrazaron la verdad como agua dulce en un desierto; por otro lado, los que, cegados por la tradición y el odio, se elevaron como una pared contra la luz. Los líderes judíos, consumidos por la envidia, instaron a los gentiles contra los misioneros. Una vez más, la persecución aumentó como una tormenta. Se arrojaron piedras, las amenazas se hicieron eco por las calles, y el plan era claro: silenciar a los que se atrevieron a proclamar a un rey por encima de César, un salvador más allá de las leyes humanas. Pero Paul y Bernabé no eran hombres que se inclinan por temer. Permanecieron no por terquedad, sino por una convicción inquebrantable: si Dios estuviera con ellos, ¿quién podría estar en contra? Durante semanas permanecieron en Ícono, predicando con una audacia que solo proviene de aquellos que han visto el cielo abierto. La iglesia creció, las almas fueron rescatadas y el nombre de Jesús resonó donde solo había silencio antes. Hasta que la violencia haya alcanzado su clímax. Se formó una conspiración, Judea y gentiles unidos no por fe sino por furia. Planearon matar a los apóstoles. Cuando se enteraron del plan, Paulo y Bernabé no dudaron. No era cobardía, era sabiduría. El trabajo no pudo detenerse debido a una tumba prematura. Se propusieron Rayos y Derbe, ciudades de Licaonia, donde el suelo era árido, pero los corazones preparados. En Straib sucedió algo extraordinario. Entre la multitud, un hombre brillante desde el nacimiento escuchó la voz de Paul.
No era una solicitud de limosna, sino un orden divino o levántate sobre tus pies. Y se levantó. Caminó. Saltó. La multitud se volvió loca. Los dioses nos redujeron. Llamaron a Barnabés Zeus y Paul de Hermes el mensajero. El sacerdote del templo de Zeus, fuera de las puertas de la ciudad, ya preparó toros y coronas para sacrificar en su tributo. Pero Pablo, desgarrando sus túnicas, corrió hacia el medio. ¿Hombres, por qué hacen esto? También somos hombres como tú, sujetos a las mismas pasiones. El Dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay, es el que debe ser adorado. Por un momento la multitud se calmó. La verdad los había golpeado como un rayo. Pero la paz fue de corta duración. Los judíos que los tenían. Segui en Iconium llegó a Straib, envenenando las mentes con mentiras. Estos hombres no son dioses, son impostores, blasfemas. La multitud, una vez lista para adorarlos, ahora se vuelve contra ellos con la misma intensidad. Paul fue drogado. Las piedras cayeron como lluvia sobre su cuerpo hasta que se derrumbó, inmovible, se fue a morir fuera de la ciudad. Los discípulos se agruparon a su alrededor, llorando. Pero cuando se inclinaron, escucharon un suspiro. Paul abrió los ojos. Estaba vivo. Y no solo vivo, renombre. Al día siguiente, como si no hubiera pasado nada, se levantó y entró nuevamente en la ciudad. No por venganza. No para quejas. Pero para continuar. Porque el mensaje que llevaba no era suyo, era uno que ya había ganado la muerte. ¿Y si el maestro se elevara, por qué el discípulo temería la sombra de la tumba? De Straib, fueron a Derbe donde el evangelio floreció sin resistencia. Se salvaron las almas, se hicieron discípulos y la iglesia se fortaleció. Pero Pablo no olvidó los rostros de aquellos que en rayas e ícono habían creído. Necesitaban saber, la fe no era un incendio que borra con la persecución. Entonces, contra cada consejo de humanos, él y Barnabés regresaron. Revisaron las ciudades donde habían sido rechazadas, apedrientadas, expulsadas. Y en cada uno, la iglesia no solo sobrevivió. Los discípulos, una vez vacilantes, ahora eran firmes. La persecución, que debería haberlos destruido, solo los había hecho más fuertes. Porque aquí está la verdad que ningún imperio, ningún rey, ninguna piedra podría borrar. Cuando Dios enciende una llama, incluso el viento de la persecución solo sirve para revivirla. Y esta llama, que comenzó en una parte superior cerrada, ahora quemada en Antioquía, Chipre, Asia Menor. Por lo tanto, llegaría a Roma. Entonces consumiría el mundo. Paul lo sabía. Mientras caminaba por los caminos polvorientos, mirando el horizonte, sonrió. Lo mejor estaba por venir. Nombre. Y ahora, antes de todos, James selló la decisión con una autoridad que solo aquellos que llevaban el peso de la historia podrían tener. No debemos molestar a los gentiles que se convierten a Dios, dijo, su voz firme como Stone. Solo evita la idolatría, la inmoralidad, la carne de animales sofocadas y la sangre. El resto. La gracia cubre. La fe sostiene. Un suspiro viajó por la habitación. No fue una rendición, fue una victoria. El Evangelio, puro y libre, había triunfado sobre las corrientes de la ley. Los apóstoles y ancianos unánimes escribieron una carta, parecía bueno para el Espíritu Santo y no le imponemos ninguna carga más allá de estas cosas necesarias. Cuando Paul y Bernabé regresaron a Antioquía, la carta en la mano, la iglesia explotó de alegría. Los gentiles ya no eran extranjeros, eran herederos. El mensaje era claro, la sangre de Jesús era suficiente. No había judío o griego, esclavo o libre, circuncidado o incircuncidado. Solo Cristo. Solo la cruz. Solo un reino que ningún decreto humano podría contener. Pero el enemigo no duerme. Cuando la iglesia celebró, Satanás planeó. La unidad recién conquistada sería probada. ¿Y el próximo campo de batalla? El corazón de los misioneros mismos. Porque incluso entre los hombres utilizados por Dios, las heridas pasadas pueden sangrar. Y cuando Barnabés, leal como siempre, insistió en tomar a John Mark, que a pesar de que los había abandonado en el Panfili, Paul se opuso a sí mismo con una firmeza que no dejó discusión para discusión. Nos abandonó una vez.
No arriesgaremos la misión nuevamente. Las palabras eran como una espada. Dos gigantes de la fe, divididos por una elección. Y así, donde antes de caminar juntos, ahora siguieron diferentes direcciones. Bernabé con Joao Marcos hacia Chipre. Paul con Silas de vuelta a las iglesias que tanto amaba. Pero lo que el hombre temía como ruptura se transformaría en multiplicación. Dos equipos. Dos frentes. Doble los territorios conquistados para el Evangelio. Paul sabía, las carreteras por delante serían más difíciles. Las ciudades más hostiles. Los arrestos más correctos. Pero cuando se puso las sandalias para irse, una verdad lo quemó desde adentro, lo mismo que lo había levantado en rayas, incluso con sus costillas rotas y su cara sangrienta. Cuando Dios se divide es para multiplicar. Cuando permite el dolor es para profundizar la gloria. Y cuando parece que todo se derrumba, es solo el comienzo de algo más grande. Porque la verdad no se inclina ante la conveniencia, se rompe los corazones y luego los reconstruye. Y eso es lo que Pablo hizo en Tesalónica, no vino con hermosas palabras, sino con una aguda cuchilla de convicción. Este Jesús, a quien te anuncio, es el Cristo, declaró, desplegando las Escrituras como un mapa que señalaba directamente a la cruz. Algunos judíos creían sí, pero más endurecido. La envidia. Cuando Dios se divide, es para multiplicar. Cuando permite el dolor, es para profundizar la gloria. Y cuando parece que todo se derrumba, es solo el comienzo de algo más grande. Porque la verdad no se inclina ante la conveniencia, se rompe los corazones y luego los reconstruye. Y eso es lo que Pablo hizo en Tesalónica, no vino con hermosas palabras, sino con una aguda cuchilla de convicción. Este Jesús, a quien te anuncio, es el Cristo, declaró, desplegando las Escrituras como un mapa que señalaba directamente a la cruz. Algunos judíos creían, sí, pero más endurecido. La envidia es un veneno que corroe incluso a los más religiosos. Aquellos que deberían reconocer la voz de Dios preferían silenciarlo. Las falsas acusaciones se hicieron eco de las calles, estos hombres están volcando el mundo. Desafían a César, diciendo que hay otro rey, Jesús. La multitud, siempre ansiosa por el linchamiento moral, no necesitaba más. La casa de Jasón, donde se quedaron Paul y Silas, fue invadida. Los hermanos los arrastraron fuera de la ciudad bajo la portada de la noche como delincuentes. Pero la prisa de los perseguidores simplemente demostró una cosa: cuando el infierno se eleva contra ti, es porque el cielo está a punto de usarte aún más grande. Paul no tuvo tiempo para lamurias. Mientras el polvo de la Tesalónica todavía se cernía en el aire, ya estaba parado en Bereia, donde sucedió algo raro, una gente que no se tragó ciegamente pero examinó las Escrituras. Día tras día, dieron si lo que dijo Paul corrió la voz. Y cuando se confirmó la verdad, muchos creen, no en un hombre, sino en el Dios que habla a través de las páginas sagradas. Hasta que, una vez más, aparecieron los enemigos de la cruz, soplando las brasas de la discordia. Esta vez, fueron los judíos de Tesalónica, quienes, incapaces de soportar la luz en su propia ciudad, vinieron a producir la de Bereia. Paul tuvo que irse. Pero la semilla ya estaba plantada, y ninguna persecución puede matar lo que Dios crece. ¿Solo? Nunca. Porque cuando Silas y Timothy estaban atrasados, fortaleciendo a los nuevos creyentes, Pablo fue a Atenas, el corazón intelectual del imperio, donde los filósofos se reunieron para discutir ideas, pero donde pocos sabían la idea que le da sentido a todos los demás. Al ver la ciudad llena de ídolos, algo hervido en ella. No era ira, fue una indignación sagrada, el mismo fuego que consumió a los profetas cuando vieron al pueblo intercambiar la gloria de Dios por las plántulas. En el Arepagus, antes de los sabios que se gloria en su propia inteligencia, Pablo no mencionó a Platón ni Aristóteles. Él habló del Dios desconocido, que ellos mismos habían erigido un altar, sin saber que no habita en los templos hechos por manos humanas, sino en los corazones de aquellos que lo buscan. Algunos se movieron. Otros, como Dioniso y Damaris, creían. Porque la verdad no necesita una mayoría, un sí para cambiar la eternidad de alguien. Pero Atenas fue solo una parada. Corinto estaba por delante, una ciudad tan corrupta que su nombre se convirtió en sinónimo de depravación. Allí, Paul encontró a Aquila y Priscila, una pareja que, como él,
había sido expulsado de Roma debido al Evangelio. Juntos trabajaron con sus manos, haciendo carpas, pero sus corazones estaban en otra obra: construir un pueblo a Dios donde el mundo solo vio ruinas morales. Y fue en Corinto, donde la carne gritó más fuerte, que Paul escribió algunas de las palabras más poderosas jamás grabadas. Porque no decidí nada de saber entre ustedes, sino Jesucristo, y esto crucificado. Y he estado contigo en debilidad, miedo y gran temblor. Mi palabra y predicación no consistían en palabras persuasivas de la sabiduría humana, sino en la demostración del Espíritu y el poder, que tu fe no puede ser apoyada por la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Era la estrategia de Dios, usar lo que el mundo desprecia para avergonzar lo que el mundo admira. Y cuando la oposición se elevó, cuando los judíos blasfemaron y el galón procónsul se negó a juzgar palabras y nombres, Pablo sacudió el polvo de los pies y se fue. Pero no antes de dejar una iglesia que, contra todas las probabilidades, florecería en el desperdicio moral de Corinto, lo que demuestra que la gracia es más fuerte que el pecado. Y así, pase tras paso, ciudad tras ciudad, el Evangelio avanzó como fuego en paja seca. No en virtud de los ejércitos, sino por la terquedad de un Dios que se niega a dejar que su historia se escriba sin su elección. Paul sabía, cada látigo en la parte posterior, cada puerta cerrada, cada traición era solo que Dios redirigía el mapa. Porque cuando cierra un camino, no es para detenerte, es para lanzarte donde nadie se atrevería a ir. Si fuera una cuestión de robo, violencia o rebelión contra Roma, escucharía con atención. ¿Pero eso? ¿Una discusión sobre palabras, nombres y su ley judía? Galío sacudió la cabeza con desdén. Como quien perdió el tiempo con los niños que luchan por las migajas. Paulo, eres libre. Resuélvelo entre ustedes. Y así, con un gesto de desinterés de un gobernador romano, el imperio más poderoso de la tierra ha declarado sin saberlo: este hombre no nos amenaza. Pero oh, cómo estaban equivocados. Porque mientras Galío recurrió a problemas más importantes, Paul dejó esos pasillos de justicia con una sonrisa que solo los que conocen el fin de la historia entienden. Dios había silenciado a los acusadores con su propia indiferencia. Los judíos humillados aún trataron de vencer a Sostenes, el nuevo líder de la sinagoga, justo allí, a los pies de la cancha. Pero Galío ni siquiera ganó. Para Roma, eran solo otros judíos que luchaban entre sí. ¿Para Paulo? Fue confirmación: cuando los hombres cierran sus oídos, Dios abre puertas que incluso César no puede bloquear. Y no perdió el tiempo. Regresó a la casa de Ticio Justo, donde la iglesia Corinto ahora estaba hirviendo como un horno de madera. Crispus, el ex jefe de la sinagoga, estaba allí, con su familia, bautizada y quemando el Evangelio. Gayo, el generoso anfitrión, abrió su casa a las reuniones que duraron hasta horas altas. E incluso estériles, con su familia, se habían dedicado a servir a los santos. El veneno de Corinto, su lujuria, su codicia, su caos, estaba siendo transformado en remedio por la gracia. Pero Pablo sabía: donde avanza el Evangelio, el infierno sacude. Las cartas comenzaron a llegar desde Efeso, donde Apolo, un judío elocuente de Alejandría, predicó con fuego contra Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Priscila y Aquila, que habían seguido allí, escucharon sus sermones y, en particular, lo corrigieron con mansedumbre. Dios no desperdicia pasión, la refina. Y cuando Apolo se fue a Acaya, lo tomó no solo con el celo, sino la precisión: el Cristo crucificado y resucitado, no solo un profeta, sino el Cordero que le quita el pecado del mundo. Mientras tanto, en Corinto, escribió Paul. Sus manos, insensibles de las carpas de costura, ahora trazaban palabras que harían eco a través de milenios. Hermanos, te recordé el Evangelio que te predicé. No fue retórica. Era un hombre que había visto al infierno levantarse contra él, y el cielo responde. Cada línea de esa letra, que llamaríamos 1 Corintios, era un martillo aplastando los altares de la sabiduría humana. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el inquisidor de este siglo? En Corinto, donde los filósofos se jactaron del conocimiento, Dios había elegido a los locos para confundir a los sabios. Y cuando finalmente se fue, después de 18 meses de batallas, visiones y victorias, dejó una secta pero un ejército. Un grupo de antiguos anidas, ex prostitutas, ex filósofos y ex jefe de sinagoga,
Todo unido por una verdad explosiva: Jesús ya no era un nombre entre muchos. Era el nombre de cada nombre. El barco que lo llevó a Efeso cortó las aguas como una espada. En la cubierta, Paul miró hacia atrás, donde Corinto se perdió en el horizonte. Sonrió. La ciudad que era la tumba de los valores se había convertido en la cuna de una iglesia que desafiaría los imperios. ¿Y abajo? Efeso esperaba con sus magos, su templo Diana y una oscuridad tan densa que solo la luz de un dios resucitado podía rasgarlo. Pero esta es otra historia. Porque cuando Dios comienza a escribir, no pasa por comas. Llegaron allí, el cuerpo de Eutico Kebabs inamovible sobre las piedras frías. Los ojos glaseados, las extremidades retorcidas en un ángulo antinatural. Alguien se arrodilló, le tocó el cuello, sin muñeca. El aire se volvió más denso que el silencio. Muerd. La palabra no necesitaba decirse, se detuvo en ellos como una lápida. Paul, sin embargo, no vio un cadáver. Se volvió hacia las escaleras, descendió con pasos firmes, no como quien llorará, pero como sabe que la historia aún no ha terminado. Se arrodilló junto al joven, se acercó a él, y con una voz que cortó la noche como una hoja, dijo: «No perturban su alma, porque la vida todavía está en ella». Luego abrazó ese cuerpo sin vida, y entre los murmullos de la oración, sintió el cofre de la épica erguida. Un jadeo. Un temblor de dedo. Los ojos se abrieron, primero confundido, luego lleno de asombro que solo aquellos que regresan de las sombras saben. La habitación explotó. Algunos cayeron de rodillas. Otros gritaron alabanzas. Algunos incrédulos pasaron sus dedos por la cara del niño como si duden de que la carne pudiera ser tan frágil y tan fuerte al mismo tiempo. Éutica resucitado, temblor, pero vivo. Y cuando Paulo lo ayudó a volver a aire desde arriba, no fue un milagro que subió esas escaleras, fue una declaración de guerra. Porque si Dios pudiera devolver a un muerto a la vida en medio de una reunión de discípulos, ¿qué no haría cuando la iglesia realmente se levantara? La noche ya avanzó cuando Paul finalmente rompió el pan. Ya no era una cena. Fue una cena de soldados antes de la batalla. Cada bocado se apoderó de un pacto, habían visto el poder que rompió la muerte. Ahora nada los detendría. Al amanecer, Paulo y su equipo se embarcaron para Assos. El viento llenó las velas mientras el apóstol volvió a mirar a Troad, donde un joven había caído de una ventana y se volvió de los muertos. Sonrió. Ese fue solo el comienzo. Antes, Mileto los esperaba, y con ella, una reunión que se despedía, no solo una despedida, sino que el legado de un hombre que había aprendido que servir a Cristo no era un viaje, era una crucifixión diaria. Y una resurrección aún mayor. Pero esta es otra historia. Porque cuando Dios comienza a escribir con sangre y milagros, las páginas nunca son suficientes para hablar. No con la voz de un convicto, sino con la autoridad de quien ya había sido probado por el cielo y absuelto por la eternidad. Hermanos y padres, escuchen mi defensa antes que tú hoy. Una pausa. El silencio cayó como una capa sobre la multitud enojada. Incluso los soldados romanos, acostumbrados al ruido de las batallas, sintieron algo diferente en el aire. No fue miedo. Era poder, ese tipo de poder que solo viene cuando un hombre habla para no salvar su propia piel, sino porque la verdad dentro de él es mayor que las cadenas en sus muñecas. Paul ya no era el fariseo Saúl, el perseguidor. Ya no era el hombre que apoyaba a Stones contra Stephen. Ahora, allí, con la sangre goteando de las heridas y el peso de las esposas en sus brazos, era una prueba viviente de que Dios no elige los calificados, sino que califica a los elegidos. Y cuando comenzó a contar su historia, había perseguido la iglesia, como la luz del cielo que lo derribó por el camino de Damasco, como Ananías, un hombre que debería temerlo. Lo había llamado hermano. Incluso los más endurecidos entre los judíos sintieron que algo se movía dentro de ellos. Algunos murmurados. Otros cubrieron la cara. Unos pocos, lo mismo que minutos antes de que gritaran por su muerte, ahora escuchados con ojos muy abiertos, como si no vieran a un prisionero, sino un profeta. Pero luego llegó el momento que siempre divide las aguas. Cuando Pablo mencionó las palabras que el Señor le había dicho, «Ve, porque lo enviaré lejos, a los gentiles», la multitud explotó nuevamente. «Mata a este hombre. No merezca vivir».
Su odio no era por Pablo. Fue por gracia. Porque gracia ofende a quienes creen que la justicia es algo que se merece, no algo que se recibe. El comandante romano, confundido por la reacción, ordenó que Pablo fuera llevado a la fortaleza. Pero antes de que las puertas se cerrara, Paul volvió una vez más. Sus ojos brillaban con una llama que ni las esposas ni las amenazas podían borrar. Él sabía, esas no fueron las últimas palabras que diría en Jerusalén. Dentro de la fortaleza, mientras los soldados lo prepararon para el interrogatorio, Paul se sonrió a sí mismo. Piensan que me arrestaron. ¿Pero cómo arrestar a un hombre cuyo corazón ya pertenece a un reino que no tiene bares? Y cuando el comandante, intrigado por ese prisionero que habló griego con elegancia y latín con precisión, preguntó, ¿eres un ciudadano romano?, Pablo respondió con una calma que desarmó incluso los centuriones más altos. Sí. Y nací así. El oficial se retiró, asustado. Había encadenado a un hombre que, por ley romana, no podía ser esposada sin juicio. Pero más que eso, había tocado algo santo. Porque Pablo no era solo un ciudadano de Roma. Era un embajador en el cielo. Y Jerusalén, sin saberlo, solo había sello el final de su viaje, sino el comienzo de un testimonio que haría eco durante los siglos, que las cadenas del hombre no pueden detener la voz de Dios. La voz de Paul había cortado el aire como una cuchilla, pero no era el griego pulido de los tribunales lo que resonó, era el hebreo, la lengua de los patriarcas, la voz de las sinagogas y los salmos cantados al pie del templo. La multitud se estremeció. Era como si el mismo Sinaí se agitara nuevamente. Hermanos y padres, escuchen mi defensa. Sus ojos, esos ojos que ya habían quemado el odio contra los seguidores de Jesús, ahora barrieron la plaza con una intensidad que hizo que los corazones se aceleren. Los conocía. Conocía el fuego que los consumía, porque ya era. Sí, fuego. Soy un judío, nacido en Tarso, pero criado aquí en Jerusalén a los pies de Gamaliel, instruido de acuerdo con la rigurosa ley de nuestros padres. Una pausa. Algunos en la nariz de la multitud, murmurando el nombre del gran maestro. Gamaliel. Un hombre cuya sabiduría incluso el Sanedrín respetaba. Celoso para Dios, como eres hoy. Otro descanso, más largo. Las palabras cayeron como piedras en agua estancada, creando olas. Ellos sabían. Sabían que no mentía. Conocían a Paul, que ahora estaba hablando con voz serena. Había arrastrado a hombres y mujeres a las mazmorras, que sus manos tenían el peso de la sangre de Stephen. Sigue este camino hacia la muerte, sosteniendo y entregando a la prisión tanto hombres como mujeres, como el sumo sacerdote y todo Sanedrín pueden presenciar. Escucharon. Porque era verdad. Paul no era un extraño para ellos, era uno de los suyos. Un fariseo entre fariseos. Un cazador hereje que de repente se convirtió en la presa. Recibí cartas de ellos y fui a Damasco, con la autoridad para traer a los seguidores de este Jesús. La multitud se inclinó hacia adelante. ¿Qué había pasado? ¿Qué podría hacer que un lobo se convierta en cordero? Entonces, como un radio de rayo, llegó la revelación. Pero al mediodía, cuando estaba en camino, una luz del cielo, más brillante que el sol, me rodeó. Caí al suelo y escuché una voz: Saúl, Saúl, ¿por qué persigue? Silencio. Le pregunté: ¿Quién eres, Señor? Y la respuesta vino: Yo soy Jesús, el Nazareno, a quien perseveres. Un murmullo rastreó a la multitud como un viento antes de la tormenta. Algunos retirados. Otros apretaron los puños. Paul ya no era un traidor, tenía una posesión. O peor, uno electo. Mis compañeros vieron la luz, pero no escucharon la voz. Era ciego. Tenía que ser guiado por la mano a Damasco, como un mendigo. Y allí, un hombre llamado Ananías, un hombre de miedo a Dios, he venido a mí y le dijo: el Dios de nuestros padres te eligió para conocer su voluntad, para ver el derecho y escuchar la voz de tu boca. Porque serás tu testigo ante todos los hombres. Paul hizo una pausa. Sabía que estaban a punto de explotar. Pero no volvió. Y en el templo, años después, el Señor me dijo: date prisa, sal de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio sobre mí. Me opuse, Señor, saben que arresté y azoté a los que crean en ti. Estuve allí cuando dieron a Stephen.
Mantuve las portadas de los que lo mataron. La multitud se ha eludido. Stephen. El nombre todavía duele como una herida abierta. Pero él me dijo, ve, porque te enviaré a los gentiles. Era como arrojar aceite al fuego. ¿Gentiles? El grito vino de todos los lados. No era solo ira, era blasfemo. Para esos hombres, los gentiles eran perros, inmundos, excluidos del pacto de Abraham. Y ahora, ese hombre, ese judío, ese fariseo, ¿dirías que Dios los envió a ellos? Mate él. Las piedras volaron. El polvo se levantó en nubes de furia. Las cubiertas fueron arrastradas al gesto de indignación. El comandante romano, sin comprender una palabra, solo vio el caos. Y cuando reinó el caos, Roma actuó. Tómelo adentro. Los soldados arrastraron a Paul a la fortaleza, atándose las muñecas con cadenas que ya habían roto a muchos hombres. El verdugo levantó el flagrum, el látigo de cuero con púas de metal, instrumento de dolor y humillación. El primer golpe fue a punto de caer. ¿Vas a eliminar a un ciudadano romano sin juzgar? La voz de Paul cortó el aire como una daga. El verdugo se congeló. Los soldados se miraron, pálidos. El centurión corrió sudando al comandante. Este hombre, es un ciudadano romano. El oficial romano palideció. ¿Tú? Su voz tembló. Sí. Paul no ganó. Nacimiento. El comandante se retiró como si hubiera tocado fuego. Pagué una fortuna por mi ciudadanía. Nací con ella. Silencio. Las cadenas cayeron. Pero la batalla estaba lejos de terminar. Al día siguiente, el Sanedrín lo estaba esperando, una trampa disfrazada de corte. Fariseos y saduceos, unidos solo por odio por él. Pablo entró erigiendo sus ojos fijos en los suyos. Sabía que no era un juicio. Fue una matanza. Hermanos, he vivido ante Dios con toda la buena conciencia hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías no esperó. Una señal. Un golpe. El puño del guardia se rompió contra la cara de Pablo, arrojándolo a un lado. Sangre goteada. Pero cuando se enderezó, no había miedo en sus ojos. Dios te hará daño, un muro de caída. ¿Me juzgas por ley y me hagas golpear contra la ley? El Sindr. Se estremeció. ¿Insultas al sumo sacerdote de Dios? Paulo respiró hondo. No era hora de perder la cabeza. No sabía que era él. Porque está escrito, no hablarás mal del líder de tu gente. Luego, con un movimiento calculado, se volvió hacia los fariseos. Hermanos, soy fariseo, hijo de farisees. Estoy siendo juzgado por la esperanza en la resurrección de los muertos. Era como encender una antorcha en un barril de pólvora. Los fariseos se levantaron, gritando, no hay nada de malo en este hombre. Puede ser que un espíritu o un ángel le hablara. Los saduceos rugen, blasfemia. Profana el templo. En segundos, el Sanedrín se convirtió en un anillo. Golpes, empujones, gritos. Los guardias, perdidos, no sabían a quién obedecer. Hasta que el comandante romano, viendo a Paul a punto de ser desgarrado, ordenado. Tómelo desde aquí. De vuelta en fortaleza, solo, Paul se sentó en la frialdad del Pedra. Sabía que la muerte lo cazaba. 40 hombres habían jurado no comer ni beber hasta que lo vio muerto. Pero esa noche, cuando las sombras se estiraron, llegó la luz. Coraje, Paulo. La voz era familiar. Era él. Además de ser testigo de mí en Jerusalén, también lo harás en Roma. Paul cerró los ojos. Granada. El corazón del imperio. El lugar donde se reunieron las carreteras del mundo. Y de repente, las corrientes ya no importaban. La noche cayó sobre Cesarea cuando las palabras de Paul resonaron por el salón de la cancha, cortando el aire como una cuchilla. Apela a César. 3 sílabas que sellaron no solo su destino, sino el curso de la historia. Festus se retiró, como si la ley romana misma lo hubiera golpeado. No hubo retorno. Un ciudadano romano había invocado su derecho más sagrado, el juicio directo del emperador.
Las manos del gobernador temblaron, no con miedo, sino de ira contenida. Había sido maniobrado, y ahora todo el imperio es testigo. ¿Apelaste a César? Por la voluntad de César. Los líderes judíos se miraron el uno al otro, las caras pálidas a la luz de las antorchas. Su plan se había derrumbado. Jerusalén, las emboscadas, los juramentos de la sangre, todos mismos se habían ido como humo. Roma había extendido su sombra sobre Paul, y ninguno de ellos podía tocarlo. No más. Esa noche, mientras los soldados prepararon la escolta, Pablo permaneció en su celda, pero su espíritu ya estaba volando más allá de los mares. Granada. El nombre sonaba como un tambor de guerra en su pecho. No como prisionero en el camino a la ejecución, sino como un mensajero con una misión que ni las cadenas ni los emperadores podían detener. Los días que siguieron fueron un torbellino de órdenes y preparaciones. Festus, todavía sacudido, escribió al emperador, un hombre llamado Pablo, un prisionero por razones religiosas judías. Lo acusan, pero no pueden probar nada. Él te apeló. Decide su caso. Las palabras eran frías, burocráticas, pero detrás de ellas, el gobernador sabía que estaba enviando mucho más que un hombre. Estaba enviando una verdad que Roma no podía ignorar. Cuando la flota golpeó, el viento llenó las velas como una respiración divina. Paulo, encadenado entre soldados, miró el horizonte donde estaba el sol con el mar. No vi bares, pero las puertas se abrieron. Cada ola que superó el casco del barco parecía susurrar, más cerca. Íntimamente. Pero el mar no es clement con los sueños de los hombres. La tormenta llegó sin previo aviso. Los cielos se cerraron, y las aguas, una vez tranquilas, se convirtieron en paredes líquidas que amenazaban con tragarse todo. Los marineros, endurecidos durante años de viaje, palidecieron. Los soldados, acostumbrados a la tierra, aferrándose a los mástiles cuando eran niños. Solo Paul permaneció inmóvil, sus ojos cerrados, mientras que el barco gimió bajo el peso de la furia del océano. Coraje, murmuró, no para sí mismo, sino para todos. Ninguno de ustedes perderá tu vida. Un ángel del Dios a quien pertenezco estaba a mi lado esta noche. Debemos venir a Roma. Lo miraron como si estuviera loco. Pero en el tiempo que siguió, cuando la esperanza ya estaba ahogada en las profundidades, sus palabras se convirtieron en el único faro. Porque Pablo no habló como un hombre que temía la muerte, dijo como alguien que ya lo había ganado. Cuando el barco finalmente se topó con Malta, destruido pero no destruido, los hombres cayeron de rodillas en la arena, temblando. Paul, sin embargo, levantó los ojos hacia el cielo. Roma todavía estaba distante. Pero Dios ya había escrito el final de esta historia. Y ninguna tormenta, humana, ni divina, podría borrar una letra. El cielo se cerró como un puño sobre el mar. Las olas anteriormente desafiantes ahora rugen como bestias hambrientas, y, notando la esperanza de los hombres a cada cresta blanca que se alzaba. El barco, una vez orgulloso, gimió bajo el peso del viento, sus bosques que van como huesos a punto de romperse. Los marineros, endurecidos por 1000 tormentas, ahora tenían caras pálidas como la muerte. Solo Paul permaneció de pie, sus pies firmemente en la cubierta resbaladiza, sus ojos fijos en el horizonte invisible, porque vio lo que no podían ver. Si no tuviéramos una tela nuestra propia ruina con terquedad, ahora nos salvarían en buenos puertos, dijo. La voz cortaba el aullido del viento como una cuchilla. El centurión Julius se aferraba al riel, su rostro mojado no solo por el agua del mar, sino por el frío sudor de la desesperación. Había ignorado la advertencia. Ahora el mar estaba cobrando el precio. Los días se prolongaron como una condena. El sol, cuando apareció, era un espectro débil detrás de las nubes negras. Los hombres agotados no tenían fuerza ni siquiera rezar. Los últimos restos de la carga jugaron, los granos que alimentarían a Roma, los sueños de los comerciantes, todos devorados por las voraces aguas. Incluso los anclajes fueron arrojados a un último gesto de desesperanza, como si el fondo del océano pudiera sostener lo que el cielo ya había condenado. Pero Paul no se inclinó. En la cuarta noche, cuando la oscuridad era tan gruesa que parecía sólida, se paró en el medio del barco. Los ojos de los hombres, vacíos de esperanza, se volvieron hacia él no por elección,
sino porque la desesperación busca cualquier luz, esa es la llama de un prisionero encadenado. Esta noche, un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien estaba a mi lado, anunció una voz firme como la roca, como el barco se balanceó como un juguete en manos de un gigante. Y él me dijo: no teman, Pablo. Debes compararte ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Silencio. Entonces una risa amarga resonó desde un rincón oscuro. Un marinero, sus labios agrietados por sal, escupir en la cubierta. Louco. ¿Qué le importa a un Dios por nuestra carne podrida? Paul no se movió. No discutió. Solo sonrió, una sonrisa que no pertenecía a ese infierno de agua y viento, sino a algo más allá de él. ¿Por qué no entendiste? Preguntó suavemente, como si hablara solo por sí mismo. No se trata de nosotros. ¿Nunca lo fue? Y luego, como si el mar mismo escuchara, el viento usó más fuerte. Pero esta vez, no fue un grito de victoria. Fue una advertencia. El barco sería destruido. Pero no lo hacen. Paul lo sabía. Y por primera vez en días, un hilo de algo que no era miedo viajó a la tripulación. No era esperanza, no. Era algo más primitivo, más urgente, la certeza de que, contra toda la lógica, contra cada tormenta, ese hombre hablaba la verdad. ¿Y si tenía razón al respecto, qué más sabía? La tormenta no cesó. 14 noches sin sol, sin estrellas, sin referencia. El barco, un juguete en manos de un océano furioso, fue arrastrado como una sábana en el viento. Los hombres, agotados, ya no luchaban contra el mar, las muertes esperaban la muerte. La desesperación era un peso mayor que los anclajes, y la esperanza, un recuerdo lejano. Fue entonces cuando Paul se levantó. No con palabras de comodidad vacía, sino con una autoridad que corta el aire salado como una cuchilla. Sus ojos, fijos en esas caras marcadas por el miedo, no pidieron atención, exigieron. Caballeros, dijo, y su voz, aunque tranquila, resonó como truenos sobre las olas. Deberías haberme escuchado. No deberíamos haberte decepcionado. Pero ahora, escucha, no se perderá la vida. Solo el barco se perderá. Un silencio. No es el silencio del escepticismo, sino el de la revelación. Esta noche, un ángel del Dios al que sirvo ante mí. Y me dijo: Paul, no teme. Aparecerás ante César. Y Dios, a tu merced, te dio la vida de todos los que navegan contigo. Hizo una pausa, dejando que las palabras penetraran como anclajes en el alma de esos hombres. Por lo tanto, aliento. Confío en Dios. Sucederá exactamente como dijo. Pero había más. Siempre había más con Paul. Seremos arrojados a una isla. Y allí, en la oscuridad del sótano que olía a sal y miedo, algo nació en los corazones de esos hombres. No fue solo alivio. Era esperanza, lo que llama al terco que solo se ilumina cuando la noche es más densa. Se miraron el uno al otro, y por primera vez en 2 semanas, vieron algo más allá de la tormenta. Vieron a un hombre que hablaba como si Dios mismo susurrara en sus oídos. ¿Y si Dios le habló, a quién dudaban? La 14ª noche ha llegado, y con ella, una señal. Los marineros, temblando, lanzaron la sonda. 20 brazas. 15. 12. La tierra estaba cerca. Demasiado cerca. Las rocas, invisibles en la oscuridad, esperaban como dientes afilados. Lanzaron 4 anclas severas y rezaron, no a los dioses del mar, sino a esa promesa que Pablo había plantado en sus senos. Esperaron al amanecer, tenso como cuerdas a punto de romperse. Pero el miedo es un traidor. Algunos marineros, en plena noche, bajaron el bote al mar. Para escapar. Guarda tu propia piel. Deja atrás a los demás. Pablo los vio. Y una vez más, su voz cortó la oscuridad como una espada. Si no se quedan en el barco, no se puede salvar. El centurión no dudó. Con un gesto, sus soldados cortaron las cuerdas del bote. El ruido de la madera que se rompió contra las olas fue el último sonido de aquellos que intentaron escapar. Ahora, no hubo retorno. Todos estaban en el mismo barco.
Todo en el mismo destino. Paul miró esas caras agotadas, ojos traseros, cuerpos hambrientos y fríos. Y dije lo que nadie se atrevería. Necesitas comer. Para sobrevivir. No fue una solicitud. Era una orden divina disfrazada de consejo. Tomó un pan, lo crió antes que todo, dio gracias a Dios a esa nave deriva, con la muerte respirando sus hombros y comenzó a comer. Uno por uno, los hombres siguieron su ejemplo. Mordieron pan como si fuera la primera comida de sus vidas. Y de alguna manera lo fue. Porque esa noche no solo se alimentaban. Eligían vivir. El sol destrozó el horizonte como una promesa cumplida. Ante ellos, la isla. No es un paraíso, sino tierra. Ordenaron lanzar el resto de la carga al mar, vino, sueños hundidos, e intentaron maniobrar el barco hacia la playa. Cortaron sus anclajes, levantaron las velas rotas y por un momento, casi creyeron que llegarían por completo. Pero el mar no deja escapar su presa tan fácil. El barco se topó con un banco de arena. El arco estaba desnudo en el fondo, inamovible. Las olas, ahora victoriosas, comenzaron a romper la popa como lobos devorando un cadáver. Goods rompió. Los hombres gritaron. La muerte una vez más extendió sus dedos. Los soldados, en pánico, aterrizaron las espadas. ¡Mata a los prisioneros! Alguien gritó. No podemos dejar que huyan. Pero el centurión, el que había escuchado a Paul en la oscuridad, intervino. ¿Quién sabe nadar, saltar primero y llegar a la tierra? Los otros se aferran a los restos. No dijo por qué. No necesitaba hacerlo. Todos sabían, ese hombre, encadenado y desarmado, era la única razón por la que todavía respiraban. Y luego, uno por uno, llegaron. Húmedo. Enorme. Cansado de la médula. Pero vivo. Justo como Dios había prometido.